hago la primera pregunta. Ok. 18 de noviembre del 2015, entrevista con Selene Vázquez Alatorre. Selene, ¿nos puedes comentar en qué momento y cuál era el contexto cuando te incorporaste a la lucha de todo este proceso de 25 años que intentamos recapitular desde la perspectiva en Michoacán? Ok. Bueno, yo era estudiante en la Ciudad de México en 1986 y yo creo que a finales de ese año acudieron a la universidad donde yo estaba, que era la Universidad Iberoamericana, dos personajes a hablar de la corriente democrática. Yo para entonces ya era del PSUM y del PMS, más o menos en esos mismos años cuando uno se transformó en el otro. Y eran Janitzio Mújica, el hijo del general, y Porfirio Muñoz Ledo, que fueron invitados a la Ibero a hablar del tema de la corriente crítica. Y me pareció desde entonces muy interesante porque se rompía el sistema desde adentro. Era un planteamiento nuevo, que yo no era parte de ese planteamiento, pero pues sí era muy llamativo, ¿no? Y en el 88, cuando ya por fin surge el movimiento, pues yo participaba en el PSUM de manera muy marginal, como todos los jóvenes. Ya sabes, te traen de chofer. Yo porque traía carro, entonces me veían medio nice y me usaban de chofer ahí los del PSUM de Naucalpan. Yo nunca conocí un candidato del PSUM ni del PMS, pero hacía campaña para todos ellos. Nunca los vi físicamente porque el partido los registraba desde el centro y a lo mejor ni siquiera eran de Naucalpan, pero había candidato, ¿no? Y pues íbamos a las colonias amoladillas a hacer campaña, que era donde se obtenían algunos votos, porque en las zonas residenciales de Naucalpan pues no. Y ahí empecé, cuando se fusionaron las izquierdas, se perdió un poco el hilo de lo poquito que yo venía haciendo, se perdió. Y entonces empecé a ver a dónde se fueron los del PMS, el PSUM, a dónde se fueron, y empecé a buscar, y me acuerdo que vi con una casa, me mandaron a una casa en la colonia Condesa, y estaba el non grato Aguilar Talamantes ahí despachando, de un partido pues incipiente, ¿no? Y yo creo que, no sé si el apellido, no sé, él conocía a un pariente mío priista de Prosapia, entonces pensó que yo también era como de Prosapia priista y pues no lo era. Estuve yendo unos días ahí en campaña porque verdaderamente no sabía, se hizo un caos cuando se fusionaron todos los partidos o la candidatura del ingeniero surgió, pues íbamos todos a la plaza en montón y no sabíamos bien dónde era la puerta que se tenía que tocar, y menos yo que estaba chava, yo estaba estudiando. Yo salí en diciembre del 87 de la universidad, de manera que todo el proceso electoral del 88 lo viví ya como recién egresada, pero también con el entusiasmo de una chava, ¿no? que empezaba. Entonces eso es lo que recuerdo del proceso. Me acuerdo que me salía de mi chamba para irme a las marchas. Yo empecé a trabajar en el periódico El Nacional, que estaba ahí en el centro cerca del Caballito, y pues me les escapaba a mis jefes cuando empezaban a pasar la marcha, yo me les unía ahí en el Caballito, me iba hasta el Zócalo. Y pues yo creo que ese movimiento lo vivimos todos muy de cerca, con entusiasmo, con fervor y después con mucha decepción. Y yo te diría que el 88 marcó mi ruta de vida en muchos sentidos, porque yo sí estaba muy politizada, y que hubiera ganado Salinas de Gortari, que en mi casa era mejor conocido como el perverso, no se le decía de otra manera, me hizo cambiar de rumbo. Dije, yo no puedo trabajar en gobierno, no puedo trabajar, incluso entré a trabajar en un periódico, no quería trabajar la nota política, porque todo me resultaba muy grosero, muy soez. Y entonces les pedí chamba a un amigo de mi papá. Le dije, oiga, yo quiero hacer fútbol. ¿Fútbol? ¿Sabes de fútbol? Pues sí sé, ¿no? Y me dediqué 6 años de mi vida a hacer fútbol,
porque mientras estuviera el perverso yo no podía. Pero cuando el perverso terminó su periodo, bueno, antes de que terminara, cuando ya empezaron otra vez las nuevas campañas del 94, pues yo también ya andaba otra vez metida en las rollos partidistas en la Ciudad de México, y pues muy activa, ya no me aguantaban en el periódico. Y en el 95 me vine a hacer una campaña a Michoacán, mi familia es de origen michoacana, y nos vinimos a la campaña de Cristóbal Arias del 95. Mis padres ya estaban viviendo acá y así empezó mi ruta en Michoacán también. Si yo te pidiera que les narraras a las nuevas generaciones una historia apretada de los 25 años, ¿qué les dirías? Pues yo te diría que se me fueron como el agua. Realmente pasas de una campaña a otra, de un proceso a otro, pero conoces a gente muy importante, gente que yo he admirado mucho. Conviví muy poco con Eberto Castillo, pero lo que conviví me pareció fundamental. Me precio de ser amiga de Ifigenia Martínez, la mujer pues insignia del PRD, y una mujer encantadora, con una mente preclara. Y además fíjate que quizá de todos los fundadores la menos conflictiva, ¿no? La que no está nunca en la polémica, la que está siempre uniendo a las vanidades de los demás. Me precio de ser amiga de Porfirio Muñoz Ledo, a quien también admiro mucho. Me enojé con él cuando se fue, pero después lo comprendí muy bien. Y de Raimundo Cárdenas, un extraordinario zacatecano, hombre cultísimo. Pues digo, la verdad es que te dejan una experiencia de vida muy padre, porque vas acumulando conocimientos. En el camino vas conociendo a mucha gente, algunos de fuera, de dentro de Michoacán, del país, pero siempre siguiéndolos, ¿no? También tuve muchos años cerca de Amalia García, en sus mejores años, yo diría, cuando se hablaba de grupos plurales como Grupo San Ángel y demás. Y aunque ya estaba yo en Michoacán, compartía mucho con ellos. Y yo llegué a Michoacán cuando estaban despedazándose dos grupos. Aunque yo soy de acá y conocí a todos, y a lo mejor fui más cercana a algunas personas del grupo de Cristóbal Arias, no era ni de Cristóbal, ni del doctor Robles, ni de Leonel Godoy, que eran los tres que en aquel momento tenían algún liderazgo más fuerte. Y me tocó ver cómo se despedazaron entre ellos, ¿no? Pero un poquito de fuera, que tampoco está mal. Eso también me permitió, por ejemplo, fue cuando nos acercamos con Amalia, porque había un grupo de gente que yo creo que, tú me dices, da nombres de gente muy talentosa que el PRD desaprovechó, digamos, de primero los que desaprovecharon, pues por ejemplo Leoncio Ferreira, con Leoncio Francisco Mora de Jiquilpan y tu servidora aquí. Nos tocó coordinar la primera campaña de Amalia García cuando compitió contra Andrés Manuel, que fíjate, nosotros tres éramos los que coordinábamos aquí con Jorge Martínez y otras gentes de la universidad. Por la presidencia del partido. Por la presidencia del partido compitieron, y entonces nosotros éramos un grupo relativamente muy chico, y el coordinador de Andrés Manuel pues era garantía de que nosotros íbamos a perder pasmosamente, porque era Lázaro Cárdenas Batel. Entonces pues era jugar en Michoacán contra corriente, ¿no? Aún así pues yo me acuerdo que sí nos pusieron una friega. Hubo un contundente triunfo del PG, entonces coordinado por Lázaro, y nosotros sacamos 3,000 votos muy dignos, sobre todo en la zona de Puruándiro, de Jiquilpan, y algo aquí en Morelia, con los muchachos de la universidad. Empezamos ahí a hacer trabajo. Yo conocí gente, te digo, que yo aprecio mucho, y gente que el partido no apreció suficiente, que es el caso de Leoncio, por ejemplo, ¿no? Arnoldo, la gente de Copándaro, ¿no?
También estaban ahí los Loya, que son como muy tradicionales en el partido, todos los muchachos, estaba Pedro Loya. Entonces ganábamos en esos municipios en donde ellos eran una fuerza más o menos relevante, Copándaro, Panindícuaro y demás. Y pues ahí, esos fueron mis pininos en Michoacán. En la segunda campaña, coordinamos otra vez la campaña de Amalia. A algunos les tocaba la parte electoral, eran básicamente Guadalupe Sánchez y Sarasúa, Rogelio, y a mí me tocaba la parte política. Y pues había tensiones entre los grupos, pero ya era un poco más fácil porque en esa ocasión los Cárdenas dividieron sus esfuerzos, como le hacen y le hacían siempre. A todas las planillas le mandaban gente, entonces se hacían planillas largas, grandes, nacionales, y pues todos los candidatos traían a algún muy cercano a los Cárdenas en los primeros lugares, ¿no? Y eso pues ya permitía más competencia. No era lo mismo que Lázaro Cárdenas coordinara la campaña del PG, a que ya los Cárdenas dispersaron a su gente por con distintos grupos, ¿no? Y en la segunda fue contra Jesús Ortega, Mario Saucedo y no me acuerdo quién más. Esa elección se tuvo que repetir porque recordarás que se anuló. La primera vez que ganó Amalia no se la valieron, la llevaron al tribunal, se repitió la elección y volvió a ganar, ya con más fuerza. Bueno, siempre fue una diferencia más o menos significativa. Y yo creo que desde entonces el PRD empezó a sufrir los embates de esta corriente nefasta que se llama Nueva Izquierda, porque le impusieron a Jesús Zambrano. Ah, no, era Carlos Navarrete, ya me acordé. Era el secretario general con Amalia. Pero Carlos Navarrete le llegó a decir, así, con el dedo, no vas a acabar tu presidencia. Se lo llegó a decir a Amalia, ¿no? Era un grupo muy duro, muy organizado, que fueron ganando espacios de la burocracia interna a través de los comités estatales del resto del país donde no hay ni siquiera partido. Entonces es un cascarón ahí con liderazgos muy débiles, me refiero con que no tienen base social, pero que sin embargo se hicieron de las dirigencias y luego fueron diseñando un modelo de partido donde ya las bases no importaban tanto, sino los cuadros. Y entonces los cuadros se apoderaron del partido. Entonces ahí tienes que todos nuestros dirigentes nacionales después, pues eran de los estados donde el partido incluso ha perdido el registro. Coahuila, Sonora, Aguascalientes, Sinaloa, dirigentes muchos del norte, pero sin ninguna presencia en sus estados ni trabajo político, sin ninguna base. Y esa es la burocracia que hoy está enquistada en México. Con la distancia y haber formado parte de ese periodo de 10 años de gobiernos estatales perredistas, ¿cómo evalúas de manera objetiva, realista, los resultados de esos 10 años en función de políticas públicas? Fíjate que yo tengo una buena opinión de algunos programas sociales del gobierno perredista o de los gobiernos perredistas, que lamentablemente se sesgaron totalmente con este periodo de 3 años, 7 meses priistas, narcoperistas o como lo quieras poner, que de verdad deterioró el estado de Michoacán. Yo tuve 3 etapas, digamos, que viví de manera diferente, porque me tocó ser diputada en el primer periodo de Lázaro Cárdenas, que fue cuando por fin ganamos. Y yo recuerdo esa legislatura como una legislatura en donde se abrió un panorama diferente para el Congreso, se empezó a dialogar, se empezaron a hacer las leyes realmente entre los diputados, discutíamos los temas, había horas, muchas horas de discusión y trabajo en el Congreso.
había cierto grado de confianza con el gobernador, un gobernador pues muy abierto al cambio. Y yo te diría, seguramente a lo mejor otros tienen otra visión, pero a Lázaro, por ser Lázaro, se le toleró todo. Por parte de la militancia, quiero decir, por todos esos luchadores que trabajaron con el partido desde el principio, pues si ponía gente en el gabinete del PRI, pues no importaba porque era Lázaro. Si ponía gente que incluso tenía la mancha de haber estado en posiciones de poder muy graves, cuando desaparecían o morían los perredistas, pues no importa porque era Lázaro. Y la forma de hacer política de los Cárdenas a veces, particularmente de Lázaro en ese momento, era pues un poco de dejar hacer, dejar que fluyeran las cosas. Entonces en el Congreso hubo la posibilidad de trabajar más o menos bien. Nosotros no llegamos como sí llegaron después los priistas cuando regresaron, no llegamos con la espada desenvainada queriendo buscar culpables de todo lo que le había pasado a Michoacán antes. Teníamos diálogo, había gente de buen perfil y nivel en todos los partidos, entonces se discutían temas. Esa parte de diputada que me tocó en el primer trienio de Lázaro, pues lo vi como productivo, como cercano, pero un día se me ocurrió que quería ser presidenta del PRD. Y entonces me di cuenta que por más que trabajes y demuestres capacidad, conocimiento de las estructuras partidistas y de la gente, y no voy a hablar de misoginia, Mario, porque esa de todas maneras la sufrimos de alguna manera las mujeres, pero sí los grupismos no dejan pasar a los liderazgos. Entonces, teniendo muchas posibilidades de ganar, de hecho perdí por 140 votos al final, con muchas trampas, al puro estilo PRD. Sí me di cuenta de que no había posibilidades de hablar con verdad, ni con el gobernador en ese momento, ni con su secretario de gobierno que quería ser gobernador, ni con el amigo que yo tenía incómodo, que por cierto es el gobernador de hoy. Es decir, como yo me llevaba con Silvano Aureoles, yo Selene Vázquez, me querían ver como si fuera parte de él, una extensión de él, ¿no? Y entonces yo no podía aspirar porque pues era cercana a Silvano, pero justamente a Enrique Bautista, su servidora lo había impulsado unos años antes a la presidencia del partido, y me arrepentí mucho de haberlo hecho, no porque no me hubiera apoyado después, sino porque realmente comprendí que cuando alguien no quiere ir a algún lugar, no le debes insistir, porque hizo todo por perder y perdió con Raúl Morón. Entonces, pues ahí ya no hubo posibilidad de encuentro. Yo sí lo apoyé a él, pero él no me podía apoyar a mí. Y el tema era una rivalidad entre Silvano y Enrique. Entonces me impusieron a un presidente, que por cierto yo se lo había sugerido al gobernador. Esas cosas hay que recordarlas porque luego nosotros solos nos hacemos harakiri. Yo fui a hablar con el gobernador y le dije: Lázaro, yo te puedo ayudar en el partido, creo que podemos hacer un esfuerzo importante y te pido que me sugieras a alguien a la Secretaría General. Lázaro no me quería sugerir a nadie, entonces le sugerí yo varios nombres. Le propuse dos, uno muy cercano a él, Roldán Álvarez, y me dijo no, Roldán no. Eso se me lo dijo con mucha claridad. Y le dije, pues también está Armando Hurtado. Ah, es buen perfil, me dijo. Nada más que Armando no quería ni tenía interés. Y además Enrique Bautista lo propuso a la presidencia del servicio electoral, de manera que era el referee. Bueno, cuando yo llegué a inscribirme, él era el referee, él me recibió mi candidatura, me registró como candidata, era el IFE del partido, y al día siguiente ya era contendiente. Lo sacaron del servicio general y me lo hicieron candidato porque dijo el gobernador que yo había dicho que Armando era bueno, pero para secretario general, ¿no? Bueno, esas cosas nos pueden pasar, y nos fuimos a competir uno contra el otro en vez de ir juntos.
Pero, por ejemplo, en relación a las políticas públicas, mencionaste algo en el periodo de Lázaro y de Leonel. Mira, en relación a las políticas públicas, yo creo que hay mucha limitación en los estados en general, porque dependemos mucho hay muy poco recurso estatal que se pueda derivar a políticas públicas específicas y más en materia de desarrollo social. Sin embargo, creo que hubo un esfuerzo que se diseñó desde el tiempo de Lázaro y que Leonel continuó, que a lo largo de los años, al ser consistentes, empezó a tener un impacto positivo. Tú sabes, Mario, porque además eres experto en eso, que cuando atacas un problema social a veces es muy complicado mover una cifra, un índice para medir el impacto de un programa. A veces pueden pasar 5, 6 años, 10 años, hasta que empiezas a impactar para bajarlo. Yo sí creo que se bajaron. Nosotros hicimos algunos proyectos de evaluación de programas. Se tuvo un programa de desarrollo comunitario, se tuvo un programa de canasta de adultos mayores que luego demostramos que era complementario. Nos hizo un estudio la Universidad Michoacana, porque nos decían, bueno, oye, pero ya está el 70 y más. Pues sí, pero el 70 y más es dinero en efectivo para la gente que le sirve para sus medicinas a los adultos mayores, pero la alimentación es un asunto diferente y nosotros ayudábamos en eso. Y demostramos que eran complementarios los útiles escolares, el apoyo a las madres solteras, que fue un programa ya en la última etapa de Leonel, pero que sí tuvo algún impacto. Programas para el campo, que ahí sí creo que ha habido mucha, lo voy a decir con una sola palabra, mucha ratería. Se transan a los campesinos y no se cansan de transárselos, pero bueno, de todas maneras había ciertos programas que tenían un impacto más o menos favorable en la economía de la gente de bajo recurso, pero las grandes cantidades de dinero para la inversión en el campo, la tecnificación y demás, eso siguieron llegando para los puros ricos, para 2 o 3 familias muy adineradas que siguen recibiendo apoyos muy fuertes, ¿no? Es decir, no es nada extraño que tú veas que Orihuela recibe 8 millones de pesos para sus campos floridos de zarzamora, o que Guillermo Rizo recibe 8 cada año, o sea que ya lleva como unos 32, ¿no? O su hija o sus familias. Entonces sí hay de repente mucha tranza en eso. Creo que en el campo no se avanzó como debió avanzarse. Se pudo, a pesar de eso, Michoacán es un estado productor muy importante, pero pudo haber sido mejor. Ahí sí creo que pudo haber sido mejor. En seguridad pública, pues, ¿qué te digo? Ahí sí el deterioro ha sido paulatino y de repente muy ostentoso, muy ostensible, pues de repente, de verdad, nos tocó a todos. Y eso ya fue al final del gobierno de Leonel, aunque hubo indicios desde el principio, desde el 2008, en aquel terrible hecho del 15 de septiembre, que estábamos todos en Palacio. Y pues la advertencia del crimen organizado era en ese sentido, de decir, estamos marcando territorio y no nos importa la gente, ¿no? Ya era prácticamente un acto terrorista que sufrió Leonel y que sí causa un impacto muy fuerte en un gobierno. Cuando estás queriendo encaminar las cosas hacia lo social, de repente tienes que detenerte y ver qué está pasando en el área del crimen propiamente. Y pues tanto Lázaro como Leonel tuvieron bajas de personas de sus confianzas muy sentidas, ¿no? Gente que perdió la vida por estar en posiciones de riesgo en seguridad pública. Y luego, híjole, la verdad es que yo me acuerdo más del gobierno de Leonel que el de Lázaro, porque yo fui secretaria de política social con él, y lo recuerdo como un jefe negrero muy trabajador y que nos hacía trabajar a todos. Y también recuerdo lo injusto que fue el trato de la Federación hacia el gobierno de Michoacán. Y recuerdo mucho cómo Leonel, que es orgulloso y es fuerte y duro de carácter,
tenía a veces que rendirse y a lo mejor morderse el orgullo para soportar a Felipe Calderón con sus desplantes, ¿no? Pero sí hubo lamentablemente una pugna persistente, pendenciera de parte de Felipe hacia el gobernador y el gobierno de Michoacán y la gente de Michoacán. Y me parece que eso terminó por deteriorar más el ambiente, porque además militarizaron el Estado, llenaron de policías, y lejos de tener un resultado positivo, empezamos a sentir que se deterioraba más el ambiente en algunas comunidades. Cuando estábamos en la Secretaría de Política Social, la verdad nosotros teníamos muy buena recepción con la gente, a pesar de que teníamos poco recurso. Cuando íbamos a comunidades y demás, sentíamos pues el aprecio de la gente por los programas y además el trabajo constante de las comunidades. Pero también hacia el final empezamos a notar que algunas comunidades ya tenían que pedir permiso para trabajar con nosotros, y que además se los daban, porque con este concepto de los criminales de ser especie de Robin Hood, decían: a ustedes sí los vamos a dejar trabajar. Nos mandaban mensajes y nos decían que nosotros sí, porque estábamos ayudando a la gente, pero que a otros no los iban a dejar pasar a ciertas regiones. Nos empezamos a topar con eso al final del gobierno, y ya con el nuevo gobierno, el de Fausto Vallejo, verdaderamente ya fue una cosa escandalosa el deterioro terrible social en una región, pues yo digo que se extendió a todo el estado, pero más ostensiblemente en la sierra, la costa, la tierra caliente, las tierras calientes, porque son dos zonas diferentes, pero igual de fuerte estuvo el impacto. Entonces, este muy mal gobierno que hubo de Fausto Vallejo, de Salvador Jara y de ellos, deterioró lo que habíamos avanzado así paulatinamente en varios años, moviendo un índice de pobreza, mejorando las condiciones de vida de cierta región y demás. En 3 años se perdió todo. Y entonces empezaron también mucha tranza, mucho negocio. Mira, por ejemplo, política social. En vez de invertir en la gente de manera directa, compraron un seguro, y un seguro que costaba 30 y tantos millones de pesos, que se lo daban a una empresa, que según eso la empresa hacía los programas sociales, se los dieron a una empresa, y esta empresa tú le pagabas una cantidad obligada y ellos respondían ante las necesidades si la gente se lo solicitaba, si se acordaba que tenían la tarjetita aquella de Confía. Y entonces realmente la inversión de 30 y tantos millones de pesos se convertían, cuando mucho, aprovecharles como en unos 2 para la población. Entonces, pues sí, es un cambio de visión totalmente radical. Abandonaron los programas de desarrollo comunitario, abandonaron los programas de suficiencia alimentaria, abandonaron los programas de apoyo a los niños con cáncer, abandonaron los útiles escolares, abandonaron todo. Y entonces lo que habías crecido, pum, se cayó en 2 años. Selene, tú que con antecedentes de participación política en todo este proceso del PRD, que llegas a Michoacán y tuviste un acelerado proceso de incorporación y destacaste en actividades diversas, ¿cómo miras el tema de la mujer en esto? Porque además con un perfil dispuesta a, si fuera el caso, pues a pelear, a defender. No es el caso de todas las mujeres, por supuesto, pero ¿cómo ves ahora que se maneja tanto este tema de la paridad, de la equidad de género, la perspectiva de género? El PRD, ¿cómo lo ves frente a este gran tema? El PRD ha sido un gran hipócrita en ese tema siempre. La verdad es que, digo, yo participé en varios consejos nacionales y en cada consejo nacional intentábamos la paridad, las mujeres, y nos subían a la tribuna a otras mujeres para decirnos que así íbamos a perder espacios. Eran las esposas de los líderes de los grupos.
Lo cierto es que la paridad se fue dando gradualmente y fuera del partido, a pesar de que era una causa de la izquierda. Es decir, el tema de la perspectiva de género sí lo impulsaron muchas mujeres de izquierda desde las redes de organizaciones sociales y demás, las mujeres de pensamiento liberal, las que primero empezaron hablando de un asunto de reproductivo y cuestiones de salud de las mujeres y demás, pero que también se fueron integrando a temas de orden político de participación. Entonces, en el caso del PRD, el tema de la perspectiva de género fue un tema muy reiterativo en todos los procesos internos de ver la línea política, bueno, hasta en las cámaras para presentar iniciativas, pero en lo interno nunca ha habido realmente paridad. De hecho, el PRI llegó primero a la paridad que nosotros, a pesar de que la causa era de izquierda. El PRI fue el primer partido que decidió que sus dirigencias y sus candidaturas eran mitad y mitad. Yo sí creo que se necesitan esas acciones afirmativas. Hay gente que piensa que no, pero yo sí creo que las hay porque no se mide a la mujer con de la misma forma que al varón. Un hombre puede ser medianamente inteligente y se le permite, puede ser tonto y se le permite, puede ser ignorante y se le permite. Así pueden llegar a ser alcaldes, regidores y demás. Y cuando tú les dices, oye, necesitamos una planilla que tenga la mitad de mujeres, no, es que no hay mujeres en el pueblo, no están capacitadas. Ese es el argumento, ¿no? Y dices, ¿y este sí? O sea, realmente los ves y dices, por favor, o sea, ahí no hay. Y como la Constitución en México es muy amplia, dice, todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado, pues lo mismo te puedes encontrar un líder social con mucho más sentido común que un docto en filosofía. Y los dos tienen derecho y capacidad, y las mujeres, en cambio, sí somos más cuestionadas por nuestros liderazgos. Y luego te dicen, si te ven como una mujer dura, es que actúa como hombre, ¿no? Digo, a ver, entonces, ¿por qué a los hombres se les permite y a las mujeres no? Hay mucha hipocresía en el tema. Yo estoy muy decepcionada ahorita por el tema de las mujeres, porque en este periodo horrible del gobierno priista de Fausto Vallejo, de Reina y Jara, el PRD se hundió en el marasmo de sus guerras internas. Y además olvidó las causas sociales y se volvió poco crítico de la situación en un momento en que la sociedad toda reclamaba mucha atención. Y después de pasar como sin ver el movimiento de las autodefensas, el levantamiento social, la crispación y demás, y hacer como que no miro, no solo el PRD, casi toda la clase política, hubo una voz en el desierto. Las mujeres decidimos medio organizarnos y tomamos algunas pequeñas causas en la última parte que tenían que ver con las leyes electorales. Pero ahora que se trató de conformar un gobierno ya perredista otra vez, las mujeres decidieron declinar su lucha por conseguir espacios. Cállate o no te doy. O no te muevas porque el gobernador te tiene considerado por una posición. Y entonces las feministas de Modi, que hicimos un movimiento que se llama Movimiento de Izquierda, mujeres organizadas de izquierda, pues defeccionó de su causa y se convirtió en una aplaudidora de cualquier decisión estúpida que tomaran los varones respecto de nosotras las mujeres, porque además es eso, es que ya nos dijeron ellos que es mejor que sea un instituto a que sea una secretaría. Es que ya nos dijeron ellos que sí va a haber espacio para nosotras de primer nivel, pero el primer nivel nunca es el primer nivel de los varones, es el primer nivel, pues, abajo de alguien que tiene generalmente menos capacidad que varias de ellas. Pero bueno, estoy decepcionada de la lucha de las mujeres. No me hagas mucho caso porque en eso sí me apasiona un poco, pero sí me da un poco de frustración. En el tema de las mujeres, yo creo que aunque pudimos haber hecho muchas cosas más, la agenda en código civil, familiar, código penal, en la agenda en cuestiones electorales, en mis 2 oportunidades que tuve legislativamente, pues traté de apuntalarla,
pero no siempre con el respaldo de los compañeros. Es más, muy frecuentemente sin el respaldo de los compañeros. Entonces, sí, creo que en la izquierda hay un tema de mucha hipocresía, es decir, es una bandera de la izquierda ser feministas, es una bandera de la izquierda ser progresistas, y que a la hora de la hora, cuando llegan los temas de veras, si no es políticamente conveniente, pues entonces le dan para atrás, ¿no? Ahí sí tengo mucha reserva respecto de, bueno, del PRD, porque me estás preguntando del PRD, pero casi todos los partidos se obran igual, ¿eh? Claro. ¿Tendrías alguna anécdota en todos estos años que has participado que te haya marcado, que quisieras compartir? Híjole, pues es que muchas. Pues lo que pasa es que hay etapas que te marcan y como persona también te hacen tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, bueno, así como un día decidí unirme en el 88 con mucho fervor, porque además estaba bien chava, entonces me convocaban y yo iba y era parte de la bola, ¿no? Esa primera etapa que yo creo que sí marca tu vida es tan importante como el hecho mismo que te decía. Yo durante muchos años de mi vida me dediqué al periodismo deportivo porque verdaderamente estaba asqueada de lo que pasaba en la política del país. Entonces, de alguna manera, una decisión política me marcó un camino diferente y me tuve que recuperar, o sea, tuve que volver a eso. Pero también hay otras etapas, y yo creo que una muy fuerte que pasé es más o menos reciente, con el asunto de los autodefensas y mi propia decisión de dejar el partido. Alejandro Encinas, a quien estimo también mucho, me dijo: Selene, tú no puedes irte del PRD porque necesitas protección de una institución. Estás pasando por cosas muy fuertes, estás haciendo denuncias muy duras sobre el crimen organizado, sobre lo que sea. Necesitas el respaldo de una institución, me dijo. Pero pues la institución era absolutamente nula en el tema, no le interesó ni supieron nunca cómo participar. Pecaron de omisos y además de poco solidarios. Yo tomé la decisión de dejar el PRD, después y sí me costó trabajo, no fue una rabieta, y tan no fue una rabieta que me esperé a que concluyera un proceso electoral para que no dijeran que había sido antes de para no apoyar. Andrés Manuel se fue a la elección del 2012 sin el respaldo partidista que sí había tenido en 2006. Ya no le creyeron a Andrés que podría ganar y se notaba, no había ninguna organización, había mucha simulación. Aquí en Michoacán no se trabajó adecuadamente para la campaña del 2012, pero además no te dejaban trabajar. Y yo acudí con varios de los liderazgos en los meses previos. Habíamos tenido una elección fallida de gobernador en noviembre de 2011 y en marzo ya estábamos en una elección otra vez. Y yo les decía: cambiemos la dirigencia, metamos gente de trabajo, vamos a trabajar. Y a propósito de cómo ven a las mujeres y los liderazgos femeninos, me contestó una persona, un liderazgo, me dijo: pues vamos a ver qué opinan Uriel, Silvano, Morón, hay que juntarlos, a ver qué opinan ellos. Pues déjame ver, voy a hablar con ellos. Digo, pues vamos, ¿no? No, pues déjame hablar primero con ellos, ¿no? A ver qué opinan. Nada más que esa persona era quien había puesto al presidente del partido, entonces era como complicado que lo quisiera quitar porque pues era su amiguillo, muy inepto, el amigo, Víctor Báez, no me importa decirlo. Inepto, incapaz, y los grupos lo que hicieron fue, recuerdo mucho ese proceso porque fuimos todos los de Michoacán en una mesa que nunca fue mesa, más bien: oye, ¿estarías de acuerdo en que fulano fuera el candidato? Sí, no, pues sí. ¿La famosa mesa política? Sí, pero ya no había tal mesa, ya nada más te pasaban así como que los medio acuerdos que habían hecho entre unos y otros. Aún así se logró hacer una lista de candidatos que pasaban el consenso de las corrientes
en Michoacán, y se pasó a México. Y los de México le hicieron así, mira. Y entonces andaban todos los cabezas de grupos de Michoacán como mendigos en los pasillos allá en el Consejo Nacional. Oye, pero es que nosotros ya consensamos nuestra lista con nuestra pinche lista en la mano, ¿no? No, pues ya se palomearon, ya no sé qué. Me acuerdo mucho de Miguel Barbosa, una soberbia espantosa. No, ya decidimos, a la fregada. Bejarano, igual. Los grandes grupos nacionales decidiendo sobre gente que no conocían en Michoacán. Y mandaron candidatos de los más malos, con toda la certeza de que iban a perder, no importaba, y sin pasar por el sesgo de incluso del acuerdo estatal. Pues era una garantía de que nadie iba a trabajar. Y pusieron candidatos y candidatas malas, porque también las hay. Gente que no contaba con el respaldo de abajo. El partido estaba herido, no de muerte, pero sí herido por la derrota de apenas unos meses antes. Había mucho pleito, nunca se hizo un trabajo de sanar heridas y demás. Y no, simplemente de verdad fue la primera campaña en que a mí no me dejaron trabajar. Yo decía, ¿dónde ayudamos? ¿Sabes qué acabé haciendo? Todavía era periodista, ¿eh? Metí a mi equipo de gente, amigos, que muchos de ellos son expertos en materia electoral y demás. Nos metimos a apoyar al PT y a Movimiento Ciudadano. Ellos nos abrieron espacios para nuestra gente en sus estructuras electorales, porque no había manera de trabajar en el PRD de Michoacán. La verdad es que yo no vi ninguna gana de que se sentaran a platicar. Hubo, después de la elección en que perdimos por muy pocos votos, pero por primera vez en Michoacán perdimos una elección constitucional federal, porque nunca, desde el 88, el PRD había perdido una elección de presidente en Michoacán. Esa vez la perdimos por 200,000 votos, no fue por 20 votos o 100 votos. Nunca se razonó en el Consejo Estatal. Hubo un intento de un consejo al que yo ya ni acudí, en que pedían la cabeza del presidente. Por supuesto que no la asaltaron. Ese señor todavía duró un año o más ahí en la presidencia cobrando sin hacer nada. No hubo recuento de daños, no hubo análisis, no había estructura, no había representantes de casilla. De verdad fue una elección caótica. Yo no digo que el PG haya perdido la elección frente a Peña Nieto aquí en Michoacán, pero desde luego que una diferencia de 400,000 votos, si ves los que perdimos y los que hubiéramos podido ganar, pues hubiera tenido un impacto mucho más fuerte. Pero eso que pasó en Michoacán pasó también reflejado en el resto del país. Los chuchos ya no le creyeron a Andrés. Lo tenían de candidato, pero ya no le apostaban a eso. Se agarraron todas las plurinominales, impusieron candidaturas de todo el país desde una mesa en el centro, hicieron a las esposas, a las novias, a los liderazgos. Les digo, en Coahuila siempre hay 2 o 3 diputados de Coahuila, y en Coahuila ni partido hay, pero son liderazgos de los chuchos, ¿no? Está Trino y son Telma y el otra, y bueno, dices, ¿y esta gente qué representa? ¿Qué sustento tienen? Ya es nada más un reparto de cuotas. Y para colmo, firman en diciembre del 2012, sin consensarlo, sin consultarlo, el Pacto por México, sin siquiera generar un espacio de discusión interna. Entonces, pues sí, la verdad es que algunos nos pueden llamar radicales, pero también nos pueden llamar consecuentes, ¿no? Porque me parece que el PRD abandonó sus causas, los liderazgos no estuvieron a la altura, y finalmente también hubo también hubo muchos intereses, cooptaciones muy importantes, y pues uno tiene que tomar decisiones, y una de esas fue salirme del PRD, a pesar de que el ambiente en Michoacán era muy complicado. En esa construcción de ideas en tanto partido nacional,
Ya en el 2015, ¿ves una situación diferente del PRD en Michoacán? ¿Y qué visión tienes de el futuro del nuevo gobierno en Michoacán? ¿Cómo lo miras en los próximos meses, años? Mira, del PRD, mis sentimientos siguen siendo muy encontrados, Mario, porque yo puedo ser, de verdad ya no milito y ya trato de no afanarme en esas cosas que estuve muy metida en cuestiones del partido. Pero lo que yo veo es que es otra vez una burocracia la que está a cargo del PRD. El grupo que tiene el control del partido en este momento, que no es el del gobernador, es un grupo que tiene una forma de operación desde el Estado de México, que tiene un proceder de corrupción muy grave, muy delicado. Crecen políticamente a veces a base de bajar obra, hacer negocios, acuerdos políticos que van aparejados de compromisos económicos. Me parece muy delicado. Y el grupo del gobernador, que se los puede tragar a ellos y a otros, pues tampoco es muy diferente. Yo nunca en mi vida, y he estado en muchas, yo he trabajado varias veces en la Cámara de Diputados con distintos actores, jamás en mi vida vi a un diputado que bajara más recursos que el hoy gobernador Silvano Aureoles, pero tampoco vi jamás una legislatura más vendida que la anterior, porque estas reformas estructurales le costaron a México muchos millones de pesos. Dejó de llegar dinero a los municipios para entregárselos a los diputados. Los diputados, rompiendo cualquier esquema de planeación, tú qué sabes de planeación municipal, regional y estatal, ¿qué plan de gobierno podía haber hecho Fausto Vallejo si hubiera tenido alguna intención de hacerlo, que nunca lo hizo? Si casi todo el recurso llegaba por fuera. Si todas las obras se pactaban en la Cámara de Diputados, si hacían paseillos los alcaldes para ir a pedir, obviamente antes entregando su capital político, para que les dieran los diputados, no el gobernador, no el presidente, los diputados. Nunca los diputados tuvieron más dinero que en esta legislatura anterior. A México las reformas estructurales le costaron mucho eso y deterioró mucho la relación entre los ayuntamientos y el gobierno del Estado. Que también ese es un tema que yo creo que en los gobiernos del PRD se hizo un esfuerzo por realmente dignificar a los gobiernos municipales. Y el primer discurso de Silvano Aureoles ahora yo lo vi con mucha preocupación, porque se les fue directo como si fuera jefe de los alcaldes y dijo, los instruyo, utilizó la palabra instruyo. Dije, ay caray. Y entonces la autonomía y esta relación cordial que se quiso hacer desde Lázaro Cárdenas, que se inventó el programa de obra convenida, y además con Leonel había armonía. No digo que no hubiera dificultades, en alguna ocasión a mí hasta me hicieron un bochinche los presidentes priistas, pero se resolvió, había ciertas garantías para ellos, ¿no? De lo que yo recuerdo de los gobiernos perredistas, bueno, gobiernos municipales, cuando Tinoco, que fue una parte que me tocó ver, los alcaldes dieron la lucha frente a un gobierno muy impositivo, en donde bajaban todos los recursos a través del gobernador, a los alcaldes no les daba nada, y Lázaro les abrió la puerta. Y ahora veo una estrategia de luchar contra la pared a los alcaldes y de empezar a hablar como si él fuera el jefe de los alcaldes. Así lo estoy viendo, ¿eh? A lo mejor lo llega a corregir, no lo sé, que alguien se lo diga porque yo no se lo he podido decir. Pero me parece muy delicado esa estrategia. Ahora, también es resultado de donde viene, de esa legislatura terrible, en donde les puede reclamar a casi todos, yo te di, yo te di, no el gobierno federal, no la nación, no el recurso público, no, yo, diputado, hoy gobernador, yo te di tal obra, yo te apoyé con tanto, porque así está la política en México. Entonces, pues, sí me parece muy delicado. Frente a ese tipo de estrategias políticas, la democracia y las ideas
se ven siempre muy alteradas. Yo no digo que no tenga liderazgo Silvano, además me consta que ha trabajado y construido su propia plataforma, pero me preocupa mucho que haya sido así, porque es una forma de hacer política muy costosa y imposible que haya una competencia sana, medianamente sana, entre actores políticos más o menos iguales o con características parecidas. Si ya todo es en función del dinero, pues imagínate. Así creo, así lo veo. Pero es una perversión que toca a todos los partidos, ¿eh? Sí, claro. Finalmente, ¿quisieras agregar algo? Pues que quisiera que la izquierda se recompusiera, pero no sé cómo. No le veo forma, y de verdad no se la veo pronto. Con toda franqueza no comprendo mucho el movimiento que está haciendo el ingeniero Cárdenas, lo he leído, no he acudido. Y no he acudido porque él tampoco acudió cuando nosotros lo llamamos. Cuando Michoacán necesitaba voces importantes. Bueno, me acuerdo de un día que casi brincaba en mi silla de emoción cuando se atrevió a decir 2 frases cortas en el noticiero de Aristegui hablando de la inseguridad de Michoacán. ¿Dónde estaban todos nuestros liderazgos, incluyendo al gobernador, cuando eso estaba pasando aquí? ¿No venían a sacarse la foto con Hipólito Mora y Mireles nomás para decir que ya los habían saludado? ¿Y quién está viendo por ellos? ¿O cómo? O sea, yo aprecio a muchos de ellos, no les quito sus méritos históricos, pero creo que en los momentos más álgidos que se vivieron muy intensamente en Michoacán, la clase política toda falló. No estuvo presente con la gente. No hubo nadie que se atreviera a decir basta. Miedo, sí. Temor, pues a todos nos da, ¿no? Pero creo que ese es haya habido una falta. Pues no sé para dónde se va a aventar la izquierda. Yo no creo que el PRD se pueda recomponer. Está muy viciado de origen. Bueno, lo de Basabe verdaderamente sí es de llamar la atención, ¿no? Fíjate que yo no tengo mal aprecio por Basabe como intelectual. Lo vi trabajar en la campaña del PG del 2006. Ha andado cerca de la izquierda desde hace tiempo, pero no era de la izquierda. Anda cerca, pero más bien tirado al centro. La verdad ya no me enteré muy bien de quién fue a buscarlo para hacerlo presidente, porque además, digo, nunca se había visto que lo registraron un mes antes casi de postularlo, ¿no? O casi el mismo día. Pero está bien, el PRD se tiene que refrescar, tiene que adquirir nuevos liderazgos, tienen que llamar a gente nueva, que Basabe no está nuevo. De hecho, es del colosismo, ¿no? Pero no sé si el pobre de Basabe pueda con toda la runfla de corrientes que hay ahí. La verdad no sé, pues ni que fuera mago o qué sí puede hacer él que no hubieran intentado otros. Mira, yo estuve en una dirigencia nacional, Mario. También es una etapa muy gris de mi vida. El segundo periodo de Lázaro Cárdenas, como no me dejaron ganar la presidencia del partido, un día me dijo un no insigne diputado, Jorge Reza, me dijo: es que tú eras la secretaria general. Le dije: no, eso querían ustedes. Yo fui a competir por la presidencia y además la gané y me la quitaron. Como diría el PG, yo soy la presidenta legítima, pero como no le quiero hacer mosca al pobre de Armando Hurtado, porque pues puede que sí me lo rebase bastante, no voy a tomar la secretaria general. Me dijo: es que tú le debes a los Cárdenas. Le dije: ¿qué? ¿Perder? Pues sí, tal vez. Finalmente el gobernador era Lázaro, ¿no? Bueno, al final yo acabé rebotando un poco
Y aquí me acuerdo de otra persona que también, híjole, una pérdida muy lamentable y muy reciente. Tomás Torres de Zacatecas, que entonces era diputado, con un grupo de consejeros de Zacatecas, de Guanajuato, de Veracruz, de varios lugares, me impulsaron a la dirigencia nacional y me tocó estar en la dirigencia nacional de Leonel Cota, que venía de ser gobernador de Baja California, que digamos que eso ya le daba una prosapia diferente, incluso muy diferente a la de Basabe, y que de verdad tenía buenas intenciones. Y además era un hombre que quiso apoyar mucho a Andrés, al Peje. Bueno, le dieron una maltratada a Cota. Y cuando los intereses de los grupos lograron confluir, había una serie de grupos que al interior del comité, entre todos hacíamos un contrapeso a los chuchos. Pero hubo un punto de quiebre en que el grupo de ADN salió con los chuchos y le voltearon el comité a Cota. Y entonces Cota ya no se podía mover más que para donde eran los chuchos y ADN. Y el otro grupo, pues nos quedamos 2 o 3 apoyándolo. Varios de ellos ya no estamos en el partido, incluyendo Leonel Cota, Gerardo Fernández Noroña, bueno, Leonel, estaba también la gente de Borja, una gente de Baja California. Nos fuimos quedando muy solos, porque ya cuando se trató de candidaturas, verdaderamente era gravísimo lo que pasaba en el comité. Palomeaban regidurías de Oaxaca, nomás son 500 municipios, imagínate, sin saber de quién estaban votando, nada más porque Belauzarán lo decía. Belauzarán había pasado un mes haciendo cosas facciosas en Oaxaca y despedazando el estado, ¿no? Y así como él, otros. O te digo, me tocó alguna vez, me mandaron de delegada a Coahuila en alguna ocasión, a Baja California Norte. Y me dices, pero si aquí el partido está todo atravesado de vendetas, ahí se vendían con los gobiernos. Por ejemplo, yo llegué a escuchar en la mesa del CEN a 2 personajes de Nueva Izquierda narrarnos que el grupo del Yunque nos ofrecía candidatos en Guanajuato y en Querétaro porque nosotros no teníamos, y que nos ofrecían una lana para poder competir un poquito mejor. Eso lo llegaron a decir en la mesa del CEN. Eso nadie me lo contó, Mario, yo lo vi. Y era terrible que Cota decía, no, eso no lo podemos permitir, pero a la hora de la hora ocurría. Entonces el candidato a gobernador de Guanajuato, me acuerdo que se hizo una encuesta. En Guanajuato el PG perdió en el 2006 por 1 millón de votos. Teníamos un candidato con el 21% de intención de voto que había sido un exalcalde de León, que estaba en Movimiento Ciudadano. Y como candidato a gobernador llegaba a 20 puntos. Te estoy hablando de 20 puntos frente a 60 del PAN. Pero eran 20 puntos. Había otro candidato que además era mi tío, que tenía 11. Y había un candidato que fue el candidato del Yunque, que tenía 1.5. Ese fue el candidato que escogió a Nueva Izquierda, y Carlos Navarrete nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Dijo, oye Carlos, pero ¿cómo? Si Eliseo tiene 22%, se llama Eliseo Martínez. Nacho ya dijo que lo va a apoyar, el del 11%. Pues es un contrasentido que lleves un candidato de menos de 2 puntos. Me dice, no, Selene, es que a partir del 2 todo es crecer. Los otros ya no van a crecer nada, ¿no? Me dijo Carlos, así como habla él, todo es crecer. Dije, pues yo creo que es todo perder, porque no tiene el mínimo conocimiento de la población, no saben quién es, no es un personaje ilustre, no es una gente que haya tenido una carrera política, no es. Pues ese personaje fue el que Carlos Navarrete hizo candidato, y el PG, cuando pudo haber ganado la presidencia de la República, perdió por 1 millón de votos en Guanajuato. ¿Qué habría pasado si hubiéramos tenido, los habrías nunca caben, pero el 21% del liceo? Ponle tú que nos lo hubiera bajado al 15%. Pues a lo mejor hubiéramos tenido presidencia de la República.
esas decisiones me tocaron vivirlas. Yo no, o sea, de verdad, ya para cuando yo tomé la decisión de irme al PRD, ya vomitaba tanta porquería, o sea, ya acumulado de tantas experiencias ingratas que verdaderamente sí te dejaban mucho que desear, ¿no? Moreira. Trinidad Morales llegó a proponer ahí a la mesa del CEN que Moreira estaba muy preocupado por nosotros y nos quería ayudar porque no teníamos candidato fuerte a la gobernatura y que nos proponía una mujer que creo que era algo así como su novia o algo así y que podía ser candidata del PRD porque supo Moreira que un senador priista inconforme con la decisión de la candidatura de Moreira nos estaba acercando con nosotros. Entonces Trinidad Morales y su equipo de verdad que eran profesores del sindicato de maestros y por lo tanto bajo el liderazgo de Moreira como líder sindical se abocaron a tapar la posibilidad de que el senador entonces se llama Ramón, se apellida Ramón, fuera el candidato del PRD. Decidieron que por ningún motivo lo iban a dejar pasar porque ese sí le hacía mosca a Moreira. Entonces empezaron a insistir en que la candidata que nos proponía Moreira era mejor. Y llegaban con argumentos tan estúpidos como decir, es que Moreira no quiere que crezca el PAN, entonces nos ofrecen un candidato mejor. ¿No? Y este señor José María Ramón nos decía, a mí háblenme con seriedad, ¿quieren que sea su candidato? Yo voy, un industrial muy poderoso de Monclova. Pues no, pues ¿y cómo? Si los maestros perredistas, dirigentes del comité estatal de Coahuila, estaban al servicio del candidato del PRI. Esas cosas me tocó ver. Esa es la podredumbre en la que yo no puedo estar. Entonces, mientras estén, yo te pregunto cómo van a corregir al PRD. Es con la gente que va a trabajar, vas a ver. Tengo muchas cosas que contar, muchas anécdotas bárbaras. Esas son terribles. Terribles porque llegaban a la mesa del PRD. Ahí se decían. Pues muchas gracias, Elena. Creo que ha sido bastante ilustrativa de las tripas del PRD. Tú me dijiste que con nombres y apellidos, entonces pues órale, ¿no?